Pastor Eliseo. Apocalipsis. Capítulo 3. Clase 64. Pobre. Ser pobre espiritualmente es otra de las particularidades que no permite al hombre manifestar el amén en su vida cristiana. El pobre es el creyente que ha tenido un encuentro con el Hijo de Dios que le ha hecho reflexionar sobre sus malos caminos a través de la palabra y le ha permitido comenzar a prestarle una mayor atención. Eso hace que su espíritu humano resucite de nuevo, pero no le da la facultad para que la palabra sea fortalecida en su corazón para que lo gobierne. Eso fue lo que Jesús le explicó a Nicodemo, un líder religioso, en un encuentro personal que tuvieron. Juan capítulo 3, versículos 3 y 4. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Saulo, después llamado Pablo, era fariseo y, al igual que Nicodemo, pensaba que estaba sirviendo a Dios. Sin embargo, Saulo era un asesino que perseguía a los creyentes para matarlos, y Nicodemo era un principal entre los judíos, pero ignorante espiritualmente. Cuando Jesús le decía a Nicodemo que el espíritu que se había separado de Dios por el pecado de Adán tenía que renacer para volver a conectarse con su Creador, él le hizo una pregunta, descubriendo así su ignorancia espiritual. El nacimiento espiritual solo le da al hombre la posibilidad de ver el reino de Dios y de identificar con mayor claridad las cosas espirituales. Sin embargo, es un espíritu pobre en el conocimiento de las Escrituras y, en consecuencia, no le permite tener las condiciones para convertirse en el amén, para que la palabra habite en su corazón y le regenere la personalidad y le haga un nuevo hombre. Esta es la primera bienaventuranza que Jesús enseña a sus discípulos en el Sermón del Monte de los Olivos. Mateo, capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. La resurrección del espíritu del hombre por el contacto con la palabra de Dios es la primera bendición que le permite vincularse con el reino de los cielos. Es mejor tener un espíritu pobre que un espíritu muerto, porque esta nueva condición lo vuelve más receptivo a las verdades espirituales. En consecuencia, la Escritura dice que el reino de los cielos es de los pobres en espíritu, porque después de la resurrección espiritual debe seguir avanzando en la nueva comunión con el Hijo de Dios para asegurarse la eternidad en su reino eterno. Luego tiene que adquirir la naturaleza divina, recibiendo el Espíritu Santo, y meditar en la palabra de Dios para obtener la misma personalidad que el Señor Jesús. Por ese motivo, aunque siga siendo pobre, la resurrección espiritual se considera una bienaventuranza, ya que es el primer paso para obtener la entrada al reino de Dios. Sin embargo, si no sigue obedeciendo a Jesús para avanzar en las otras bendiciones que brinda el crecimiento espiritual, esta grandiosa experiencia se transforma en una maldición, ya que nunca llegará a convertirse en un verdadero hijo de Dios, ni logrará ser un amén para el Señor. Un hombre comienza a convertirse en un verdadero discípulo de Jesús a medida que avanza en el conocimiento de la palabra de Dios. Cada vez que la medita, se le revela y le permite enriquecerse espiritualmente. La prosperidad espiritual consiste en que con cada palabra nueva que el creyente escudriña, entiende la profundidad espiritual de la enseñanza, la guarda en el corazón y acrecienta la personalidad de Jesús en su vida. Esto le cambia el lenguaje y la forma de actuar, y le convierte en un nuevo hombre. Ese es el mayor tesoro que se puede recibir: comenzar a hablar y actuar como lo haría el Hijo de Dios, Jesucristo. Juan le dice al ángel de esta congregación que el Señor Jesús lo identifica con un espíritu pobre que no se esforzó por permanecer buscando a Dios, que detuvo o anuló el crecimiento que lo iba a enriquecer espiritualmente, que se desvió y se dejó engañar por los beneficios materiales,
pensando que la bendición económica lo convertía en un gran hombre de Dios. Ciego. Al comprender las primeras características con las que el Señor Jesús se dirige al ángel de la iglesia de la Odisea, también se puede entender por qué le sigue diciendo que es un ciego. Son palabras muy duras del Creador, un ser todopoderoso, hacia un ser creado que actúa de esa manera. Es evidente que un hombre ciego no puede guiar a otro ciego. Cuando el pastor de una congregación se encuentra en esa condición espiritual, le espera la destrucción al resto de la grey. Salmos, capítulo 23, versículos del 1 al 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. David destaca la cualidad más importante de un pastor: guiar al rebaño a los mejores pastos para su alimentación y a los manantiales de agua para saciar su sed. Que este pasaje describa al líder de la iglesia como un ciego significa que no tiene la convicción necesaria en su corazón para guiar a los miembros, no puede alimentarlos espiritualmente ni saciarles la sed. En los momentos en que necesitan una respuesta de Dios para continuar el camino hacia el cielo, no la tiene, o, peor aún, hace que tropiecen con sus indicaciones. Lucas, capítulo 6, versículos 39 y 40. Y les dijo: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Es evidente que las personas llegan a la iglesia para aprender a conocer a Dios, a apartarse de los pecados y a empezar a vivir de la manera que le agrada. Por lo tanto, llegan ciegos, buscando recibir la vista espiritual. Es responsabilidad del pastor guiarlos para que puedan cambiar y acceder al cielo. Pero si el pastor está ciego, ambos caerán en el hoyo. Es decir, que los dos terminarán en el infierno. El ser humano es un ser programable, por eso es tan importante que cuando toma la decisión de congregarse, pida a Dios que lo dirija a la iglesia correcta, donde haya un pastor que lo guíe por el camino de la verdad, porque no podrá hacer nada diferente a lo que se le enseñe. El discípulo no puede ser superior a su maestro. Sin embargo, el que le obedezca en todo será perfeccionado como su maestro. Si el guía es ciego, terminará en el infierno, pero si tiene buena visión espiritual, le indicará el camino hacia el cielo. Desnudo. Esta puede ser la particularidad que más destaca la desobediencia a las enseñanzas bíblicas, porque es el reflejo de que no se escudriñan las escrituras como Jesús ordenó. Es de suma importancia resaltar que la desnudez simboliza la falta de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y aunque parezca descabellado, hay muchos líderes que carecen de ella. El Señor considera que el hombre al que Jesús le resucitó su espíritu humano debería pertenecer al reino de los cielos, pero, como se vio anteriormente, solo no le es suficiente para poder entrar. Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Volviendo a la conversación de Jesús con Nicodemo, se puede identificar lo grave que es considerar que con la resurrección del Espíritu se tiene derecho a entrar en el cielo. Jesús se mostró muy claro con Nicodemo, que era considerado un líder religioso, y le dijo que, si no nacía del agua y del Espíritu, no podía entrar en el reino de Dios. El agua representa el conocimiento revelado de la palabra y el Espíritu hace referencia al Espíritu Santo. Mientras no lo recibe, no puede evitar por ningún medio vivir en la carne. Es decir, el diablo seguirá teniendo el control total sobre su alma y no podrá vencerlo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
El Espíritu Santo es imprescindible para ser genuino. El Espíritu Santo desciende sobre los creyentes para darles el poder necesario para que el diablo no les arrebate el conocimiento revelado que van adquiriendo de la palabra de Dios, para que el testimonio del cambio sea genuino. Viene a proteger el espíritu humano, para que cuando el diablo venga a tentar a los creyentes, no acepten sus negociaciones y entibien la palabra, perdiendo por completo la personalidad del amén. Muchos están desnudos porque confunden la resurrección del espíritu humano con recibir al Espíritu Santo. Entonces, no disciernen correctamente la voluntad del Padre Celestial y son fácilmente manipulados por el reino de las tinieblas. Creen que, con la prosperidad material, están agradando a Dios y son muy bendecidos, cuando en realidad están siendo confundidos. Si el Señor lo reconoce como desnudo, es porque debería estar vestido. La desnudez espiritual avergüenza al Señor Jesús delante de su enemigo. Es un tibio al que quiere vomitar. Génesis, capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Adán y Eva llegaron a tener puesta la vestimenta que representa la gloria de Dios en sus vidas, y cuando la perdieron, avergonzaron a Dios delante de su enemigo y los expulsó del huerto del Edén. Pero ellos antes del pecado experimentaron la gloria de Dios, por eso fueron expulsados. La condición del ángel de la iglesia de la Odisea es diferente. Justamente todo lo que le sucedía era por la falta de esa gloria en su vida. En consecuencia, se le alerta de su grave situación para que se arrepienta. Por tanto, la desnudez confirma la falta de la cobertura del Espíritu Santo. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La falta del Espíritu Santo trae vergüenza. Este pasaje revela claramente que la falta del Espíritu Santo provoca vergüenza al Señor, porque todo se trata de Dios. Sin embargo, Él no se identifica con aquellos que no velan ni se preocupan por guardar sus ropas, que usan su libre albedrío para servir al diablo y se confiesan creyentes. En consecuencia, si no cambian radicalmente, al final serán lanzados al lloro y el crujir de dientes. Por tanto, esta es una advertencia del Señor Jesús para todos sus hijos. Velar está relacionado con una bienaventuranza, y quienes lo pongan en práctica no andarán desnudos. Es imposible mantener una buena relación con el Padre Celestial si no se está permanentemente velando. Un pequeño desliz espiritual puede ser suficiente para que el diablo tome posesión del alma. Velar significa cuidar con atención algo, actuar como centinela para no ser tomado desprevenido. Estar vestido significa haber escuchado atentamente las indicaciones del Hijo de Dios y haber meditado profundamente en las Escrituras, ya que fue el primero en revelar la existencia del Espíritu Santo, el otro Consolador. Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mientras el Espíritu Santo no toma el control de los hombres para convertirlos en creyentes genuinos, no hay forma de que puedan retener las enseñanzas de Jesús, ni de que les recuerden todo lo que Él dejó dicho. Por ese motivo, el Señor describe las particularidades nefastas del ángel de la iglesia de la Odisea. Todas sus decisiones y acciones son espiritualmente tibias, ya que no pueden ser fríos ni calientes. En consecuencia, la vestidura está relacionada con las buenas obras de los santos, fruto de la intimidad con Dios y de saber cómo proceder en cada momento para agradarle. Entonces, cuando el enemigo viene con engaños, manipulaciones y mentiras, el Hijo de Dios sabe cómo responder para no caer en la tentación.
La presencia del Espíritu Santo, junto con la revelación de la palabra de Dios y el pan diario del Padre, lo hace proceder como el amén, lo protege y el enemigo termina apartándose.